Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer en el día de hoy y vamos a seguir estudiando esta epístola que Pablo escribe a la iglesia en Colosas, y vamos a estar pues gozándonos y alegrándonos, disfrutando de la palabra del Señor, profundizando en cada uno de los detalles que nosotros vamos a extraer de la palabra del Señor. Y el título del mensaje es: Las buenas noticias del Evangelio alegran el corazón del cristiano. Las buenas noticias del Evangelio alegran el corazón del cristiano. Y realmente es así, nosotros lo experimentamos así cuando nosotros estamos leyendo y alabando al Señor por medio de lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 8, y dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermano, poco se sabe acerca del origen de la iglesia en Colosas, porque no se sabe exactamente cómo comenzó este trabajo y por quién comenzó este trabajo en la iglesia de Colosas. Hermano, parece que algunos dicen que quizás alguien que ya era convertido, que ya formaba parte en la iglesia de Éfeso, se hubiera desplazado hasta Colosas y allí comenzara un trabajo de evangelismo y comenzara un grupo en este lugar. Pero no se sabe, como digo, por quién y cuándo ocurrió este dato. Sí sabemos aproximadamente cuándo escribe el apóstol Pablo esta epístola a la iglesia, y fue allá por el año 60 aproximadamente después de Cristo. Hermano, y lo que nosotros podemos ver aquí es que las primeras palabras del apóstol Pablo es cómo él se presenta, como suele ser las salutaciones, los saludos iniciales que comienza el apóstol Pablo, y a quién se dirige, como lo vemos en el versículo 2, cuando dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano, y seguidamente vemos aquí el detalle en el que el apóstol Pablo está alabando, adorando a Dios por causa del trabajo, del buen trabajo que están haciendo estos hermanos, estos cristianos en la iglesia en Colosas. Nosotros vemos que el apóstol Pablo no exalta al hombre. El apóstol Pablo no está diciendo: qué grande vosotros sois, qué bueno vosotros sois, qué bien estáis llevando a la iglesia de Colosas en medio de estos tiempos, sino más bien, si nosotros vemos en el versículo 3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios.
Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nosotros vamos a ver a partir del versículo 4 es por causa de lo que está el apóstol Pablo escuchando de esta iglesia, y es como en el versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí pasa a decir lo que esta iglesia está haciendo y por lo cual se está propagando el buen mensaje del Evangelio y está llegando estas buenas noticias al apóstol Pablo, y este reconocimiento que el apóstol Pablo está escribiendo es para decirle: vaya qué bien lo estáis haciendo, pero de una manera secundaria, alabando primeramente al Señor, al autor, aquel que concerta como un buen director de orquesta, se pone delante de la orquesta y levantando los brazos, todos los instrumentistas se ponen el instrumento, preparándose para el momento de que vaya a dar la primera nota, y todos tocan al mismo tiempo, al mismo momento, aquello que tiene delante de sí para tocar y para interpretar. Y esto es una bella melodía que levanta a cualquiera de su asiento y siente cómo esa música lo está despertando, cómo esa música lo está levantando de su sitio. Aunque no se levante y aplauda, pero sí es cierto de que siente algo por dentro, que es el toque de la presencia del Señor. Esta música, esta melodía, este ponerse de acuerdo por el maestro que se pone delante de la orquesta, como así también Dios siempre se pone delante de la iglesia del Señor, es para que nosotros escuchemos la música que sale de Él. ¿Y cuál música es? El Evangelio, la palabra del Señor, que levanta al muerto para una vida nueva, y que nos recuerda el Evangelio, que el Evangelio es predicado para mostrar que el poder de Dios sigue actuando, no solamente en este tiempo, sino también en el día de hoy. Y que la iglesia del Señor tiene que seguir predicando la palabra del Señor. Este es el fin, esta es la prioridad por el cual el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Colosa. Hermano, hay un detalle aquí importante que se me estaba escapando. El apóstol Pablo no había estado en esta iglesia. El apóstol Pablo no conocía a estos hermanos. El apóstol Pablo tenía una carga por personas que no conocía, y aún así estaba orando por esta iglesia, como nosotros estamos viendo, y estaba animando a que en medio de estas corrientes de doctrina judaizante que se estaban metiendo dentro de la iglesia, ellos estuvieran firmes en el Señor y en el Evangelio que habían escuchado. No decayeran, sino que estuvieran a la defensiva de lo que habían recibido como las buenas noticias en sus vidas. Hermano, ¿qué es el Evangelio? Bueno, si bíblicamente nos fuéramos a un texto, hermano, me encanta cómo lo detalla aquí en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 al versículo 4, cuando dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermano, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio consiste en las buenas nuevas de la muerte de Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados y de su resurrección de los muertos, para que los que crean en Él tengan vida eterna. Hermano, esta gloriosa y sublime verdad les lleva a levantar sus voces, y no solamente a esta iglesia en Colosa, sino nosotros al día de hoy, cuando recibimos la palabra del Señor, nosotros no podemos quedar apagados, sino que nosotros tenemos que levantarnos y levantar nuestras voces como el que levanta una bandera y dice: no, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo, y esta bandera se ve desde alto, lo ven desde lejos, que yo soy de Cristo. Hermanos, principios, puntos importantes que nosotros tenemos que, a manera de introducir esta carta de Colosenses, en este capítulo 1 que ya nos encontramos, estos son los principios que nos manifiestan, que nos detallan
lo que es el Evangelio de salvación, el cual nosotros hemos creído y seguimos adelante poniendo nuestra mirada en el Señor. Nosotros vemos aquí estos principios. Primero, debemos proclamar las buenas nuevas siguiendo el ejemplo de Jesús. Segundo, debemos defender la veracidad del Evangelio. Tercero, debemos ver más allá de lo que no vemos y vamos a hablar de qué se trata. Debemos buscar comunión con otros que comparten nuestra fe en el Evangelio. Me ha faltado ahí el qué. Debemos estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. El Evangelio nos brinda todo el poder que necesitamos de parte de Dios. Primero, debemos proclamar las buenas nuevas siguiendo el ejemplo de Jesús. Hermano, ¿por qué la iglesia del Señor tiene que proclamar, tiene que anunciar, tiene que compartir el Evangelio de salvación? ¿Por qué nosotros tenemos que anunciar las buenas noticias? Bueno, primeramente, lo hacemos porque seguimos a Jesús y Jesús lo hacía. Jesús predicaba la palabra del Señor. Hermano, dice aquí, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermano, nosotros tenemos que enseñar, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y la palabra en original de predicar es caruso. Y esta palabra en griego quiere decir hablar en viva voz, hablar al aire libre, hablar para que nosotros nos entendamos, que todo el mundo se entere del Evangelio, que tú y yo somos portadores de él. Hermano, es por eso que hablando a viva voz no puede haber vergüenza. No puede haber vergüenza. De hecho, el apóstol Pablo lo decía así también. Si nosotros vemos en Romanos el capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De modo que como nosotros vamos a tener preso el Evangelio y no lo vamos a proclamar para que las personas que están perdidas pasen a disfrutar de lo que yo estoy disfrutando, de lo que el Señor está enseñándome, de lo que el Señor me está compartiendo. Yo quiero que los míos también conozcan, que los míos también tengan esta decisión por Él, como yo tuve el privilegio un día de tener esa decisión por Cristo. Hermano, también nosotros predicamos la palabra del Señor, porque la gran comisión nos lo dice que lo debemos de hacerlo. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y también predicamos el Evangelio porque tú y yo, no solamente nosotros hemos creído y nosotros vivimos el Evangelio, o debiera de ser así, porque yo no concibo un cristiano que diga ser cristiano y que no viva el Evangelio. Qué pena cuando nosotros escuchamos decir, yo soy cristiano, y lo vemos andando, y que todo lo que tiene y de la forma que anda no representa en nada a lo que dice ser. Hermano, el creer en el Evangelio en arrepentimiento y fe, poniendo nuestra fe en la persona de Cristo, esto lleva una responsabilidad. Esto lleva una responsabilidad. La palabra del Señor también dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creyeron y recibieron al Señor, les dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Así que tú eres hijo, hija, y esto nos lleva a tener la responsabilidad de comportarnos como tal y vivir compartiendo el Evangelio. Me acuerdo de la película, no sé cuántos aquí han visto la saga, las películas de Marvel, y en Spider-Man concretamente, llega un momento en el que Spider-Man está atribulado por muchas situaciones, complicaciones que tiene de lo que le está pasando con estos poderes que tiene de Spider-Man. Sabemos que es, ¿verdad?, todo fantasía.
y se está despidiendo de su tío Ben, y el tío Ben le da estas palabras que me siento muy identificado porque para nosotros tiene un sentido de verdad, para ellos no. Cuando le dice así, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder, y ese poder lo tenemos nosotros, no lo tiene Spiderman, lo tenemos nosotros. Ese poder lo tienes tú, lo tenemos y lo tengo yo, porque nosotros hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. En nosotros está el poder de Dios, porque Él está con nosotros. El poder de su nombre actúa a través de nosotros. Y nosotros necesitamos de que Él nos empodere para que sea su poder a través de nuestras vidas para alcanzar y para convertir el corazón del pecador. Pero hermano, nada puede acontecer si tú no te dispones para abrir tu boca y hablar de Cristo para la persona que lo necesita. La pregunta más bien podríamos decir así, ¿por qué no lo estoy haciendo? Más bien tendría que ser, ¿por qué no siento el deseo de compartir el Evangelio? Hermano, no es por qué no lo estás haciendo, sino más bien es, ¿por qué no sientes hacerlo? ¿Por qué no sientes hacerlo? Porque había una época que sí sentía hacerlo y ahora te cuesta tanto trabajo. ¿No será porque ha decaído tu talento espiritual? ¿Tu intimidad con el Señor? ¿Tu pasar tiempo entrañablemente con Él? Porque lógicamente de lo que nosotros nos llenamos, de eso compartimos, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú te llenas de la palabra del Señor, eso va a llegar un momento que lo va a tener que poner para afuera, lo va a tener que compartir con la persona que tiene a tu lado. Yo creo que puede ser que el problema esté aquí. Bueno, lo lanzo ahí para que lo pensemos, ¿verdad? Y en la intimidad nosotros busquemos darnos lo que necesitamos para que de eso nosotros hablemos y compartamos con los demás. Segundo, debemos defender la veracidad del Evangelio. Pablo se describe a sí mismo como alguien que está puesto en la defensa del Evangelio. Y eso no solamente lo vemos en esta carta en Colosenses, sino que lo podemos ver en las demás cartas. Pues siempre va a haber aquellos que prediquen el Evangelio con otras motivaciones. Pero Pablo nos enseña todo lo contrario. Y Pablo hace alusión en lo que estamos hablando, en lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Hermanos, ¿se dan cuenta? Hay algunos que van a predicar el Evangelio. Nosotros estamos viendo eso al día de hoy, que predican por envidia, por rivalidad, para ver si yo puedo tener más gente en mi iglesia que la otra iglesia. Y así yo soy más importante porque yo soy más prestigioso, soy más famoso, porque tengo más gente dentro de la iglesia. Como si uno necesitara ser alguien por la gente que tiene. Hermanos, nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros compartimos el Evangelio con la responsabilidad, con el amor, con la pasión que debería de ser. Nosotros somos sembradores de la palabra. Tú no conviertes a nadie, tú solamente compartes la palabra del Señor. Es tu deber, es tu responsabilidad. Lo demás pertenece a Dios. Y no quieras competir, no quieras ver otra cosa que no sea a Dios el que se lleve la gloria, la alabanza, la honra de tú hacer lo que debes de hacer para su nombre. No es para nosotros y no es por lo que nosotros queramos que vamos a conseguir que la iglesia sea llena. Sí, claro, yo quiero que la iglesia sea llena, pero yo quiero que la iglesia sea llena por nosotros, predicar el Evangelio con temor y temblor y con el deseo de que el Señor se lleve las primicias de la alabanza y de la adoración. Hermano, y también importante, nosotros debemos de defender siempre esta verdad. Sea cual sea el momento que nosotros vivamos, entendamos que nosotros defendemos la verdad porque nosotros estamos experimentando la verdad. Nosotros vamos a defender la verdad de la palabra del Señor que hace al que está atado, está esclavizado al pecado. Si recibe esa palabra de verdad,
va a ser libre por la palabra del Señor. Va a ser libre por lo que nosotros le prediquemos. Hermano, y cuando nosotros compartimos esta palabra de lo que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros estamos experimentando, eso es como sentarse delante de un plato de comida y nosotros comemos. Y nosotros, si nos gusta, nosotros vamos a lavar las manos del cocinero. Me acuerdo, y esta mañana me estaba acordando y lo estaba compartiendo con los hermanos, de la última vez que tuvimos este tiempo de comunión, que estuvimos aquí en la iglesia, nuestro hermano preparó la paella, y nosotros estábamos, wow, dándole la enhorabuena a nuestro hermano, wow, qué buena estaba la paella, ¿verdad? No había ni uno que no dijera, mira qué buena. Y otros decían, mira, a ver cuándo se repite esto, ¿no? A ver cuándo otra vez nosotros experimentamos un plato como este. Hermano, la palabra del Señor tiene que producir ese efecto en cada uno de nosotros. Nosotros comiendo de la palabra del Señor, nosotros tenemos que alabar tanto al Señor por esta comida de la palabra del Señor, que nosotros compartamos esta palabra porque nosotros lo estamos disfrutando, porque nosotros lo estamos viviendo, porque nosotros estamos diciendo, wow, qué bueno es esto. Esto es digno de alabanza, pruébalo, pruébalo. Hermano, la palabra del Señor también nosotros debemos defenderla y que esté siempre en nuestras vidas el evangelio de la palabra, porque la palabra trata con lo que yo no quiero tratar. El evangelio trata conmigo con aquello que a mí no me interesa, que nadie se entere, y descubrir, inclusive para el Señor. No quiero pensar en mis pecados, no quiero pensar en mis debilidades, no quiero pensar ni decir en dónde están mis fallos. Pero la palabra del Señor está siempre corrigiéndonos, siempre redarguyéndonos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda su manera de vivir. Hermanos, necesitamos la palabra del Señor porque ésta nos quita todo aquello que son impedimentos para seguir a Cristo de esta manera íntima que tú deberías de estar viviendo a Cristo. De esta manera cercana que estábamos diciendo antes, que deberíamos de estar en la presencia del Señor. Hermano, también tenemos que defender la palabra porque, ¿saben? Estos tiempos son complicados. Hay mucha ignorancia en el pueblo del Señor. Hay algunos que van a preguntar a los creyentes y se quedan como diciendo que no saben nada, que no tienen ni idea. Ah, no, eso se me queda grande. Eso habla con mi pastor, que mi pastor ha estudiado en un seminario. Conmigo no me hable de estas cosas que son muy profundas. No, pero si a veces es solamente la palabra del Señor lo que te está preguntando, lo que tú le tienes que responder de acuerdo a lo que tú deberías de conocer, pero no estás conociendo. Está faltando tiempo de lectura, tiempo de conocimiento, tiempo de saber que Mateo se encuentra en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. De que Noé es un personaje del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento. Que de Apocalipsis es el último libro de la Biblia y no el primero. Cosas así. Y a veces nos perdemos. Mira lo que dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, dice aquí: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, tenemos que defender nuestra fe. Hermano, siguiente punto, debemos ver más allá de lo que no vemos. ¿Y esto qué quiere decir? Hermano, esto quiere decir que Pablo, como estaba diciendo al principio, no conocía esta iglesia y aún así tenía carga por esta iglesia. Esto nos lleva a pensar que la iglesia del Señor no solamente tiene que pensar en las cuatro paredes y en el pueblo de Churriana, en esta localidad de Churriana, sino que nosotros tenemos que tener una mirada para estar orando, estar intercediendo por la iglesia en el mundo, por los lugares necesitados de que el evangelio esté presente, en la iglesia perseguida. Hermanos, ¿se acuerdan cuando en la pesca milagrosa, cuando Pedro se quedó totalmente extasiado con lo que había presenciado allí?
El Señor le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Pescador de hombre, diciéndole, mira, hay un mar de almas perdidas que necesitan escuchar el Evangelio. Y esto mismo el Señor nos lo está diciendo al día de hoy. No es solamente aquí, no te conformes con aquí. Va más allá, ¿se acuerdan de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Está hablando de términos desde cerca hasta lo más lejos. De modo que, hermanos, tengamos nuestra mirada para ir más allá de lo que estamos viendo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Otro texto que dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Hermano, lo que Pablo estaba diciendo aquí, mira, no tengo que estar cerca de vosotros para que ustedes hagan las cosas, sino aún en mi ausencia, vosotros tenéis que vivir el Evangelio, tenéis que estar firmes en el Evangelio. Bueno, recuerdo que había una dinámica cuando yo daba un taller de musicoterapia a las personas mayores. Y recuerdo que teníamos un ejercicio que era una pelota de esta de foame, que poníamos aquí en la parte del hombro, y había que llevarla, y era como una competición, y ellos se lo pasaban estupendamente, porque tenían que andar un trecho hasta llegar al final de una línea, y consistía en que tenían que sostener la pelota en pareja y ir en un mismo paso, pero pasaba siempre lo siguiente, que uno corría más que el otro y se caía la pelota. Entonces, consistía en ir unido llevando esa pelota hasta el final. Hermano, la iglesia del Señor se tiene que poner de acuerdo también para llevar el Evangelio de tal manera que el Evangelio alcance el fin, el propósito, que es que el pecador escuche la palabra del Señor. Hermano, esto no es trabajo de uno, ni de otro. No, es que el pastor lo tiene que hacer. O el que tiene el don de evangelismo, este lo hace. No, es que nosotros todos tenemos que evangelizar. Es que todos nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. Es que a mí no se me da muy bien. Hay diferentes maneras de hacerlo. Lo importante es que lo haga. Hermano, siguiente, debemos buscar comunión con otros que comparten nuestra fe en el Evangelio. Hermano, el fervor por la comunión fraternal caracterizó la historia de la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay épocas que son renombradas, hay épocas que son modelos para que nosotros al día de hoy digamos, wow, cómo me gustaría vivir como estos hombres de Dios sentían, vivían, disfrutaban, se apasionaban, estaban llenos de la presencia del Señor. Dice en Hechos capítulo 22, versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de la comida, en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Hermano, Pablo expresó con frecuencia su gratitud por quienes habían recibido el Evangelio. También el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 26, en esta oración sacerdotal antes del Señor ser entregado, él oraba de esta manera: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermano, la máxima expresión de comunión en esta unidad que nos describe el amor que debemos de experimentar con Dios y a la vez con los demás, lo vemos en el ministerio de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres son uno, y hay una sintonía de unidad, ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Hermano, la iglesia se compone de familia, donde todos estamos conectados por el amor de Dios.
tenemos caracteres diferentes, tenemos manera de pensar diferentes, pero siempre las familias dentro de la iglesia están de acuerdo en una misma fe y en una misma esperanza en Cristo. Y en la misma adoración por la cual nosotros estamos aquí. Hermano, estaba acordándome de la historia, de la ilustración del puré de patata. Dice que las papas en el campo están cada una en su lugar, en sus matas, dentro de sus matas, son recogidas, son manipuladas, son limpiadas y son puestas en bolsas. Si tuvieran vida esas papas dirían así: wow, ahora sí que estamos juntas, estamos en la bolsa, ahora estamos bien. Pero aún así no están todavía en la unidad que deberían de estar. Son compradas estas bolsas, son llevadas a casa por el que las compra, vuelve a lavarla, le quita la piel y empieza a cortarla. Le hace daño, pero aún así dicen: bueno, por lo menos algo de identidad nos queda todavía. Pero lo peor, que es lo mejor, viene cuando es triturada y es convertida en puré. Ahí ninguna sabe dónde está. Ahí todas las papas, hay una unidad que ahora se llama puré de patata. Ahí no puede decir: mira, ahí estoy yo, o allí voy yo. No, han perdido la identidad. Hermano, esto cómo se ilustra para nosotros. Nosotros llegamos aquí con una identidad. El Señor está trabajando y trabajando y trabajando en nuestras vidas. Y el único propósito y fin que el Señor tiene con cada uno de nosotros es que nosotros seamos y veamos como Cristo. Nosotros veamos y vivamos como Cristo. Y para ello el Señor va a trabajar y va a trabajar con cada uno de nosotros para que la iglesia sea conocida como el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza que maneja y que lleva a su iglesia hacia adelante como un solo cuerpo. Hermanos, no podemos estar tirando uno por un lado, otro por otro, ¿verdad? Nosotros somos un cuerpo en el que somos dirigidos por la cabeza que es Cristo. 5. Debemos estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Hermano, esto forma parte de nuestro caminar con el Señor. Vamos a sufrir, vamos a padecer, pero una cosa tenemos clara: nada nos va a separar del amor de Dios. Nada nos va a separar del amor de Dios. Pase lo que pase, tú tienes la plena confianza de que nada te va a separar del amor de Dios. Y nosotros recordamos este texto, Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y dice aquí Pablo: ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y sexto y último, y aquí acabo: el Evangelio nos brinda todo el poder que necesitamos de parte de Dios. Pablo escribió a los tesalonicenses: nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Hermano, lo que importa es que tú te rindas delante del Señor, es que tú seas tomado, que tú seas cogido por el Señor y que el Señor haga su obra a través de tu vida. Todo lo que es fuera de eso, todo lo que es yo voy a hacer, yo voy a prepararme, yo voy a estudiar, yo voy a hacer esto y lo otro, yo voy a ser una persona culta, eso es separarte de depender del poder de Dios. Y por ello no estoy diciendo de que no debas de hacer lo otro, pero se comienza rindiéndonos en las manos del Señor, poniéndonos en las manos de Él, permitiéndole que Él nos tome
y Él haga conforme a su voluntad. Hermanos, de esto nosotros viviremos y experimentaremos lo que es una vida convertida por el Evangelio de salvación. Nosotros viviremos la transformación, el cambio que es posible por medio del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Y no habrá cosa que impida a cada uno de nosotros no estar haciendo lo que a Dios le place, que es vivir para adorarlo a Él, que es vivir para exaltarlo a Él. Esta cita me gustó mucho, que dice: convertirse a Jesús no es solo aprender a obedecer algunas reglas. Convertirse a Jesús es aprender a adorar a Dios de una manera tal que con gusto renunciamos a todo lo que tenemos para seguirlo. Todo lo que te impide seguir a Cristo, si tú experimentas esta conversión de Dios, tú lo tendrás, esas cosas, en un segundo lugar, y no serás preso de esas cosas para no seguir a Cristo. Así que mi ánimo para ti, hermano y hermana, es que sigas buscando de la presencia del Señor, sigas poniéndote en las manos del Maestro. Amén. Vamos a orar. Invito a todos que se pongan en pie para despedir el culto al Señor, la bendición. Padre, muchas gracias te damos, porque recordando este mensaje del Evangelio, de las buenas noticias que un día nosotros escuchamos y que seguimos, Señor, al día de hoy escuchando y recibiendo para bien de nuestras vidas, porque sabemos que todavía hay áreas en nuestros corazones que necesitan de esta conversión, que necesitamos, Señor, todavía escuchar tu palabra para ser confrontados con nuestros pecados, para ser confrontados con aquello que nos mantiene alejados de ti. Y, Señor, nosotros queremos estar cerca de tu presencia. Nosotros deseamos, Señor, estar escuchando tu voz de una manera cercana, de tal manera que nos estremezca, de tal manera, Señor, que nos lleve a despojarnos, Señor, de todo lo que nos impide seguirte de cerca. Ayúdanos, Señor, a que nuestro vivir y nuestro deleite y nuestra pasión seas tú y solamente tú, Señor. Señor, tú sabes, Señor, de nosotros y de todas las cosas, Señor, que vivimos durante el día a día, Señor. Tú sabes de nuestras luchas, de nuestras cargas. Tú sabes, Señor, también de nuestras preocupaciones. Y, Señor, tú sabes que peleamos también en estas preocupaciones para que esto, Señor, no nos distraiga a tal punto que nos olvidemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en tu persona, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a descansar en medio de estos tiempos en ti, Señor. Y tómanos como instrumento en el que tú puedas hacernos sonar y sonar con este evangelio que necesitan escuchar aquellos que están cerca de nosotros, Señor. Te lo pedimos así, oh Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente, desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Amén, hermano. Que el Señor os bendiga. Buena semana a todos. Gracias.